Métodos experimentales, visión general. Para explorar la estructura de núcleos, física nuclear, o hadrones, física de partículas, se requieren proyectiles cuyas longitudes de onda son al menos tan pequeñas como el radio de los núcleos o hadrones. Esto determina el valor mínimo del momento, y por lo tanto la energía requerida. La mayoría de los experimentos se llevan a cabo utilizando haces de partículas producidos por máquinas llamadas aceleradores. En física de partículas se requieren altas energías para producir partículas nuevas o inestables, y esto revela una desventaja de los experimentos de objetivo fijo, cuando se requieren grandes energías de centro de masa. La energía del centro de masa es importante porque es una medida de la energía disponible para crear nuevas partículas. Por el contrario, en el marco del centro de masa el momento total es cero, y en principio toda la energía está disponible para la producción de partículas. Para encontrar la energía del centro de masa usamos la expresión donde P es el cuarto momento de la partícula, y los subíndices T y B se refieren al objetivo y al haz respectivamente. La expansión da, y usando P cuadrado es igual a M cuadrado, C cuadrado, etc., junto con el resultado general, tenemos en el acelerador de colisiones de haces, dos rayos de partículas viajando en direcciones casi opuestas se hacen chocar en un ángulo de cruce pequeño o cero. Si, por simplicidad, asumimos que las partículas en los dos haces tienen la misma masa y energía de laboratorio E sub L y chocan en ángulo de cruce cero, entonces la energía total del centro de masa es... Esto aumenta linealmente con la energía de las partículas aceleradas. Sin embargo, los experimentos de colisión de haces no están exentos de sus propias desventajas. Las partículas en colisión tienen que ser estables, lo que limita las interacciones que se pueden estudiar. Además de su energía, el rendimiento de un acelerador se caracteriza por su luminosidad. La luminosidad caracteriza el rendimiento de un colisionador, donde n sub i, cuando i es igual a 1, 2, etc., son los números de partículas en el n-avo racimo en colisión. A es el área de sección transversal del haz, y F es la frecuencia, es decir, F es igual a 1 sobre T, donde T es el tiempo que tardan las partículas en hacer un recorrido del anillo. Los detalles de las partículas producidas en la colisión, por ejemplo sus momentos, se deducen observando sus interacciones con el material de los detectores. Aceleradores y haces. Todos los aceleradores utilizan fuerzas electromagnéticas para aumentar la energía de las partículas. Los aceleradores utilizados para los estudios de estructura nuclear pueden clasificarse en aquellos que desarrollan un campo de aceleración constante, DC, y aquellos en los que para la radiofrecuencia RF se utilizan campos eléctricos, AC. Todos los aceleradores para la física de partícula son de este último tipo. Aceleradores DC. El primer tipo de acelerador DC fue la máquina Cockcroft-Walton, en la que los iones pasan a través de conjuntos de electrodos alineados que se operan a potenciales sucesivamente más altos. Estas máquinas están limitadas a energías de aproximadamente 1 megaelectronvolt. La máquina de DC más importante en uso actual es el acelerador Van de Graaff y una ingeniosa versión de este conocida como el tándem Van de Graaff. El acelerador Van de Graaff de mayor energía puede alcanzar un potencial de aproximadamente entre 30 y 40 megaelectronvolts. Aceleradores de AC. Los aceleradores que utilizan campos eléctricos RF se pueden dividir convenientemente en lineales y cíclicos. Aceleradores lineales. Existen muchos aceleradores lineales para iones en todo el mundo. Un ejemplo es el sistema de acelerador lineal en tándem Argon, Atlas, en el Laboratorio Nacional Argonne, Estados Unidos. Atlas es una instalación líder en los Estados Unidos para la investigación de estructuras nucleares y fue el primer acelerador lineal superconductor de iones del mundo. Puede producir haces de una gran variedad de iones, estables con energías en el rango de entre 7 y 17 megaelectronvolts por nucleón. Existen muchos LINEACs de electrones en todo el mundo. El más grande es el SLC en el laboratorio SLAC en Stanford, Estados Unidos, que tiene una energía máxima de 50 gigaelectronvolts. Consta de 80.000 cavidades de cobre separadas por discos de cobre con un pequeño orificio en el centro para transmitir el haz. El SLC tiene más de 3 kilómetros de largo. Aceleradores cíclicos. Los aceleradores cíclicos utilizados para experimentos de física nuclear de baja energía son de un tipo llamado ciclotrones. También se utilizan para producir haces de partículas para aplicaciones médicas, incluidos haces de protones para radioterapia. El acelerador consta de dos secciones en forma de D, a través de las cuales se establece el campo eléctrico RF. Los iones cargados se inyectan en la máquina cerca de su centro, y están limitados a recorrer trayectorias espirales hacia afuera por un campo magnético. Los iones se aceleran cada vez que pasan a través de la brecha entre las Ds. En el radio máximo, que corresponde a la energía máxima, se extrae el haz. Los aceleradores cíclicos utilizados en física de partículas se llaman sincrotrones. El principio de un sincrotrón es análogo al de un acelerador lineal, pero donde la aceleración tiene lugar en una órbita casi circular en lugar de una línea recta. El haz de partículas viaja en un tubo evacuado llamado tubo de haz, y está restringido a una trayectoria circular o casi circular por una serie de imanes bipolares llamados imanes de flexión.
La aceleración se logra a medida que el haz atraviesa repetidamente una o más cavidades colocadas en el anillo, donde se da energía a las partículas. El radio del anillo debe ser muy grande para lograr energías muy altas. Por ejemplo, el acelerador Tevatron, ubicado en el Laboratorio Fermi National, LA, Chicago, que acelera protones y antiprotones a energías de 1 teraelectronvolt, tiene un radio de 1 kilómetro. En el transcurso de su aceleración, un haz puede hacer típicamente 10 a la 5 travesías de su órbita, antes de alcanzar su máxima energía. En consecuencia, la estabilidad de la órbita es vital, tanto para garantizar que el haz de partículas continúa acelerándose y que a su vez éste no choque contra los lados del tubo vacío. En equilibrio, una partícula aumenta su momento lo suficiente como para mantener constante el radio de curvatura, mientras el campo B se incrementa durante una rotación, y la frecuencia de circulación de la partícula está en sincronía con la RF del campo. En la práctica, las partículas permanecen en el racimo, pero sus trayectorias oscilan alrededor de las órbitas estables. Estas oscilaciones son controladas por una serie de imanes de enfoque, generalmente del tipo cuadrupolo, que se colocan a intervalos alrededor del haz y actúan como lentes ópticos. Además de la energía del haz, también debe procurarse producir un haz de alta intensidad. Máquinas de objetivo fijo y colisionadores. Tanto los aceleradores lineales como los cíclicos se pueden dividir en máquinas de objetivo fijo y haces colisionantes. Estos últimos también se conocen como colisionadores, o en el caso de las máquinas cíclicas, anillos de almacenamiento. Un sincrotrón de protones interesante para los estudios de física nuclear es el COSI, locación ubicada en el Research Center de Jülich, en Alemania. Protones de baja energía son preacelerados en un ciclotrón, luego se enfría para reducir su momento transversal y se inyecta en un sincrotrón, donde se aceleran aún más, a momentos en el rango de entre 600 y 3700 megaelectronvolts sobre C, correspondientes a energías de 175 y 2880 megaelectronvolts. Los protones se pueden almacenar en el anillo durante tiempos apreciables y están disponibles para experimentos no solo de la manera habitual extrayendo el haz, sino también utilizando el haz circulante para interactuar con un objetivo interno muy delgado. Así tenemos una mezcla de anillos de almacenamiento y objetivos fijos. Casi todas las nuevas máquinas para la física de partículas son colisionadores. El colisionador más grande que se ha construido es el Gran Colisionador de Hadrones LHC en el CERN, Ginebra, que se volvió operacional en el verano del 2008. Es un masivo acelerador PP de circunferencia 27 kilómetros y luminosidad L 10 a la 34 centímetros a la menos 2 segundos a la menos 1, con cada haz teniendo una energía de 7 teraelectronvolts. El proceso de aceleración para el LHC comienza con un LINAC, cuyo haz es impulsado en el Proton Synchrotron Booster, y luego pasa al Proton Synchrotron. La energía del haz se incrementa aún más en el Super Proton Synchrotron. 4 puntos de intersección del haz de LHC y experimentos Alicia, CMS, LHC-B y Atlas se encuentran en cada uno de los puntos mostrados en el diagrama. El haz de neutrinos extraído que se muestra en el fondo es enviado para el laboratorio Gran Sasso en Italia a 730 kilómetros de distancia y es usado para experimentos con neutrinos. Para complementar y ampliar las capacidades del LHC, se hace un trabajo a través de una colaboración internacional en una propuesta para construir un enorme colisionador electrón-positrón, utilizando tecnología de RF con superconductores. La International Linear Collider, ILC, constará de 2 aceleradores lineales, cada uno de 15 kilómetros de largo, produciendo inicialmente haces de electrones y positrones de 250 gigaelectronvolts, que chocarán de frente 14.000 veces por segundo. El plazo para la finalización podría ser tan tarde como el 2020. Se planea una etapa posterior que duplicaría las energías del haz. Otros grandes colisionadores actualmente operativos incluyen el Tevatron y el colisionador de iones pesados relativistas RHIC, ubicado en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, Estados Unidos. Esta comenzó a funcionar en el año 2000, después de 10 años de desarrollo y construcción. Es el primer colisionador del mundo capaz de acelerar iones pesados. Los iones se inyectan en la máquina principal. Ahí forman 2 haces de contracirculación controlados por 2 anillos de 4 kilómetros de imanes superconductores y se aceleran a una energía de 100 gigaelectronvolts por nucleón. Por lo tanto, la energía total del centro de masa es de 200 gigaelectronvolts por nucleón. Las colisiones ocurren en 6 puntos de intersección donde se ubican los principales experimentos. RHIC acelera principalmente los iones de oro y se utiliza para estudiar la materia a densidades de energía extremas, donde se predice que ocurrirá un nuevo estado de la materia llamado quark-gluón plasma.